Bienvenidos a Apuntes. Conoce más sobre las últimas novedades de nuestra querida Casa Superior de Estudios. En solo unos minutos te enterarás de todo lo que pasa en la Universidad Nacional de Trujillo. Súbele al volumen y conéctate con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Apuntes, el podcast de la Universidad Nacional de Trujillo. Hoy tenemos el gusto de conversar con dos egresadas destacadas de la Escuela Profesional de Educación Secundaria, mención idiomas, inglés-francés. Ellas son Cristel Nicole Ucañán González y Lisbeth Yamilet Nicolás Rodríguez, quienes representaron al Perú en el prestigioso programa de asistentes de español impulsado por la Embajada de Francia en el Perú durante el año escolar 2024-2025. Esta experiencia pues les permitió a ellas no solo enseñar español, sino también compartir la cultura peruana, desarrollar habilidades profesionales también y crecer personalmente pues en un entorno internacional, ¿no? ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Bienvenidas al Hola podcast. José, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de poder estar aquí y poder contar un poquito de nuestra experiencia con también los estudiantes de nuestra universidad, ¿verdad? Así es, igualmente agradecida con la invitación, estamos muy emocionadas por poder compartir y hablar sobre la existencia de este programa tan interesante. Sí, en este episodio, bueno, vamos a conocer a primera mano su proceso de postulación, los retos, qué aprendizajes vivieron pues en Francia y los consejos también que tienen para los estudiantes, ¿no? En principio, ¿cómo se sintieron al ser seleccionadas pues para representar al Perú en este programa de asistentes de español en Francia? Bueno, por mi parte, por supuesto, muy emocionada. Yo desde que conozco de la experiencia de este programa, siempre quise postular. La primera vez que quise postular no se dio porque me enteré un poco tarde de que ya habían cerrado las postulaciones. Entonces, el segundo año ya me puse un poquito más las pilas, estuve un poco más atenta con las fechas y bueno, a pesar de que fue un proceso un poco largo, porque hay que enviar, por supuesto, documentos, una carta de motivación, una entrevista como fase final, se logró y fue demasiado gratificante. Claro, ¿cómo fue el primer día de clases allá en las escuelas de Francia? Cuéntanos un Muy poco. bien, bueno, en mi caso creo que la primera clase fue el inicio, ¿no?, de una gran carrera que sabía que iba a venir y vamos a estar bastantes meses compartiendo con los estudiantes y con los docentes, así que de hecho hubo muchos nervios, al mismo tiempo hubo emoción y sobre todo creo que fue un recibimiento bonito. Ellos ya estaban acostumbrados a tener un asistente nativo en clase, entonces no me sentí tan mal y creo que los docentes en ese momento hicieron un buen rol de acompañamiento, ¿no? Sobre todo esta primera semana fue de observación, así que yo lo pasé muy bien, me sentí muy a gusto y creo que con mucha emoción igual que ellos de conocernos, ¿no? Tanto yo a ellos como ellos a mí. Lisbeth, ¿qué estrategias utilizaron para enseñar pues español a los estudiantes? ¿De qué niveles eran? Bueno, en mi caso, yo estuve a cargo de estudiantes de college, el lycée, que es, digamos, secundaria, niños desde 10, 11 años, preadolescentes, hasta jóvenes de 21. Entonces, las sesiones eran medianamente similares con respecto al tema, pero por supuesto las estrategias o cómo presentábamos el material tenía que ser diferente para poder llegar al público de acuerdo a la edad. Claro. Entonces, bueno, de acuerdo a la edad presentábamos canciones, actividades lúdicas. Por supuesto, esto es lo que más llama la atención, independientemente de la nacionalidad del estudiante. Ellos les gusta aprender de una manera un poquito más natural. Entonces, bueno, presentábamos, por ejemplo, canciones modernas en español de cantantes no solamente peruanos, sino latinoamericanos. Entonces, a ellos les gusta mucho cantar, bailar. También hacíamos uso de diferentes plataformas como Kahoot, Quizzes, para hacer más interactivo las clases, más dinámicas. Bueno, sobre todo eso. Claro, ¿en tu caso, Sí. Cristel? Bueno, sí, en mi caso también, yo trabajaba en un college y donde eran básicamente adolescentes, que a pesar de que no era el primer año que veían el español como clase, creo que aún estaban en un nivel básico y eso es bueno porque creo que podíamos hacer como verlos como niños, ¿no? En este caso, como nosotros aprendimos español, hablando de temas muy básicos, cosas que puedan ellos servirles para comunicarse, ¿no? Como por ejemplo en mi caso, creo que una de las clases que más les gustó fue cuando hablé un poquito de la comida peruana. Ellos se sintieron muy sorprendidos de las cosas que mezclábamos, ¿no? Por ejemplo, las papas fritas con las carnes, o por ejemplo les mostré el lomito saltado y ellos tenían mucho interés de probarlo en algún momento. Entonces creo que
ese tipo de cosas que eran nuevas para ellos y sobre todo de nuestra cultura, fue súper bueno introducirlas dentro de nuestras clases. ¿Cómo se llama el colegio que estudiaste? Yo trabajé en el colegio que se llamaba Jean Monnet, que quedaba en un pequeño pueblito donde fui asignada, que se llama Epernay. Y si ellos eran estudiantes entre 12 a 14 años por ahí, y bueno, los veía básicamente una vez a la semana, pero era suficiente para tener una buena relación con ellos. Lisbeth, ¿cómo manejaste el tema de los estereotipos también? ¿Cómo hicieron? Sí, bueno, por supuesto. Como ellos tienen España como país en frontera, ¿no? Ellos relacionan mucho el español con España, con este país. Entonces, por supuesto, ellos tenían conocimientos básicos, sobre todo el acento, palabras en español de España. Entonces, ellos se mostraban genuinamente sorprendidos o les daba risa saber que nosotros teníamos términos diferentes para palabras que ellos conocían. Por ejemplo, no sé, chancho, cerdo o aretes, pendientes, cosas así, sobre todo de acuerdo al nivel. Entonces, fue un poquito limitante al inicio, porque ellos conocían español, sobre todo tenían más conocimiento de español de este país. Entonces fue un reto poder presentarles también un poquito más de nuestra cultura. Ellos se mostraron bastante abiertos e interesados y bueno, finalmente, como mencioné, descubrí que la misión del asistente de español no solamente es ir y enseñar como tal el idioma, sino transmitir la cultura. En nuestro caso, transmitir la cultura peruana. ¿Cuánto tiempo fue? 7 meses. 7 meses. Sí. ¿Cómo te ayudó, Cristel, este tema de experiencia personal que se llevaron pues? Sí, bueno, solo para acotar un poquito más de lo que hablábamos estereotipos, creo que es importante también resaltar que Europa, en este caso la cultura francesa, en caso de educación, a mí siempre desde el inicio me dijeron que, por ejemplo, tenga la libertad de poder hablar sobre mi cultura, no tenía que adaptarme, en este caso, al sistema que ellos ya tenían de español de España, ¿no? Y eso creo que es súper importante mencionar porque muchas veces se tienen esas ideas, ¿no? Y bueno, en cuanto a mi experiencia y crecimiento personal, creo que todos los asistentes que sobre todo fuimos de Perú, era la primera vez que visitábamos este país, salir de nuestra zona de confort fue un reto para toda persona que va, pero creo que al inicio, ¿no? Fue muy desafiante, pero poco a poco, sí, justo estoy en el colegio. ¿Siempre te ibas con tu pueblo de Perú? Sí, porque lo habíamos llevado obviamente para que ellos tengan referencia y habían estudiantes que conocían justo nuestro... ¿La selección peruana la sí, conocían? Tenía 2 estudiantes que sus papis habían visitado a Perú, entonces era como, wow, estaban muy emocionados cuando supieron que venía de Perú, ¿no? ¿El de fondo es el colegio? Sí, es el colegio. Como yo vivía ahí, entonces tenía la facilidad de los fines de semana bajar, por ahí caminar sola y hacer unos pequeños recorridos, porque de verdad que el colegio donde trabajaba parecía un mini castillo. Claro. Entonces tenía muchas... ¿Y ahí están enseñando? Sí, teníamos... la mayoría están equipadas con proyectores, con pantallas inteligentes algunos, entonces... ¿Cuántos alumnos tenían en cada salón aproximadamente? En mi caso, la metodología que utilicé, o bueno, que la maestra en este caso me brindó, era dividir el aula, que son casi 28 estudiantes, en 2 grupos. En una semana trabajaba con un grupo, los llevaba a otro salón y la siguiente semana con la otra mitad de grupo. Entonces, básicamente yo trabajaba con un máximo de 14 estudiantes, ¿no? Y fue súper cómodo porque podían participar, brindarme su información o preguntas y hacían mucho más dinámica las clases. Lisbeth, ¿algún desafío en toda esta experiencia? ¿Qué es lo que más te ha costado, tal vez? ¿Algo que podrías mencionar y que pudiste superarlo, tal vez? Bueno, sobre todo, digamos, en la universidad nos preparan para enseñar inglés y francés. Enseñar español fue algo completamente nuevo, porque una cosa es poder hablarlo, nosotros lo hacemos sin ningún problema, instintivamente, naturalmente, pero otra cosa es replantearse la gramática, el vocabulario, porque como estudiante de idiomas ellos siempre quieren saber el porqué de todo, entonces investigar por qué utilizamos, por ejemplo, cierto auxiliar y poder explicarlo de manera que ellos lo entiendan. Algún artículo, algún Así verbo, es, ¿no? Correcto, poder desarrollar el tema de la manera más fácil posible para ellos. ¿Y te pudiste adaptar y pudiste ya un poco...? Claro, con el paso del tiempo cada vez fue más fácil llegar a ellos, a partir de conocerlos también, las diferentes personalidades y sus intereses. ¿Y cómo transmitía también este tema, pues como mencionaba Cristel, el tema de la cultura peruana? Claro, bueno, mis profesoras de español, sobre todo no me imponían temas, pero me sugerían, por ejemplo, me gustaría que hables de la cultura mochica el día
de hoy. Ellas han viajado a, no necesariamente Perú, Ya. pero a Latinoamérica. Sobre todo, digamos, la mayoría, si bien han tenido una estadía en España, entonces eran muy buenas con el idioma, pero Ya. estaban muy interesadas en la cultura peruana. En este caso, ya que yo iba representando a Perú, me pedían que hable de un poquito de política, también de temas como el feminismo, de, bueno, digamos, temas variados, en los que no solamente hablaba de cultura antigua, sino también moderna, de cómo se está sobrellevando el país. Claro, Cristian, en ese caso, ¿cómo has podido hacer ese tema? O sea, habían temas sensibles que tal vez no podías tocar. Sí, por ejemplo, creo que, por ejemplo, ese dato no conocía antes de viajar, y es que el sistema educativo francés es un sistema laico, donde no podemos tocar temas de religión, porque o podemos incluir el tema de religión en nuestras clases. Como sabemos, la mayoría de Perú, ¿no? Un gran porcentaje, somos cristianos, entonces yo, digamos que no podía incluir el tema como tal, pese a que es mi postura cristiana, ¿no? Entonces eso fue al inicio un poco nuevo, interesante también de conocerlo, pero en el tema que lo apliqué y donde lo pude evidenciar fue en Navidad, ¿no? Ya. Nosotros ¿Qué pasó pasamos en Navidad? nosotros pasamos Navidad allá y ellos preguntaban, ¿y cómo celebran en Perú la Navidad, no? Ya. ¿Qué es lo diferente? ¿Por qué lo celebran? panetón, le dijiste. Claro, exactamente. Descubrí tantos datos importantes que Ya. por ejemplo, somos el segundo país que come panetón en el mundo, y encima que fue, En julio también le hubieses dicho. mira, en julio todo, también comemos. durante todo el año como panetón. Entonces para ellos era nuevo, no tienen Claro. otras costumbres. Nosotros, por ejemplo, yo les decía, ¿no? No es por incluir la religión, pero nosotros nuestra razón, o la mayoría antigua, viene desde el nacimiento de Jesús. Claro. Entonces ellos lo tienen como un dato social, como un dato histórico, pero no como dentro de su fe, ¿no? Pero eso fue interesante, poder dialogar. Ellos, más allá de ver las diferencias, lo ven como interesante, como que bueno compartir, como saber por qué hacen esto, por qué lo otro. Hay cosas que son similares, ¿no? Y eso también les llama mucho la atención. Cantamos Feliz Navidad. También Sí, cantaron. sí. Merry Súper Christmas, feliz. cantaron que los toribianitos. todo eso. Cantamos los toribianitos y Claro. ellos ahí participaron muy felices, Ah, de qué verdad. bonito. Sí. Lisbeth, cuéntanos, tú has estado también enseñando anteriormente acá en Trujillo, me comentabas, ¿no? Así es, estuve trabajando para el Cultural en Ya. el programa de Kids and Juniors y bueno, sí, Has te tenido un comenté poco como que ya de cómo iban a manejar a los niños, a los chicos. Bueno, ahí. tenía experiencia previa trabajando con edades de, digamos, 3 años Ya. hasta adolescentes de 14. ¿Y allá en Entonces, Francia qué edad manejabas? desde los 10, 11 hasta los 21. Y te pudiste adaptar también. Bastante fácil, ¿Sí? sí, bastante rápido. Asimilan un poquito más también, ¿no? Por ahí que... Sí. A comparación de los- La verdad, en mi caso yo tengo preferencia por las edades un poquito más grandes, Ya. digamos adolescentes para arriba, pero la verdad no me disgusta para nada trabajar con niños, también lo disfruté. Ah, ya, listo. Sí. Muy bien, Cristel, cuéntanos un poco acerca también de la universidad. ¿Cómo has sentido pues que la Universidad Nacional de Trujillo te ha preparado para que pues ahora que eres egresada enfrentes pues todas estas situaciones, todas esas experiencias importantes internacionales inclusive, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar creo que como estudiantes de idiomas estamos siempre con la expectativa de que en el futuro vienen cosas mucho mejores. Nuestra carrera es una, como de las tantas de la universidad, que tiene esta amplia, ¿no?, variedad de poder emerger o poder lograr. Entonces yo me acuerdo que como estudiantes leemos nuestros libros, siempre es como, wow, la Torre Eiffel, algún día podemos estar ahí. Claro, ahí O están. cuando hablamos de Están las algún, figuritas ahí, ¿no? sí, como alguna festividad, decimos, ¿cómo será, no? Y haberlo vivido en persona ha sido algo que nunca lo hubiese imaginado. Creo que la formación de la universidad, desde los primeros ciclos, de hecho el idioma es algo que es lógico que vamos a aprender, pero creo que otras cosas que fueron muy necesarias y que ahí entendiera el tema, por ejemplo, de cursos que nos parecía que no estaban tan relacionados a la carrera, pero de hecho que ha tenido una profundidad y ha tenido un impacto bueno, ¿no? Tanto, por ejemplo, poder comunicarnos en público, o también la empatía, o también tenemos cursos de historia, que justo si no, tal vez no hubiésemos hablado de eso, tal vez en clase hubiésemos tenido dificultades, ¿no? Entonces creo que sí es muy bueno eso. ¿Qué año saliste? 2023, soy ¿Y tú, egresada Lisa? 2023. Bueno, yo soy egresada 2022. 2022. Una promoción antes, sí. Muy bien, entonces estamos convencidos pues de que la universidad a través pues de sus carreras profesionales la forma de una manera importante como para pues también visionar, ¿no? De Sí, otra por manera, ¿no? completo, por completo. ¿Cómo hacemos para decirle a los chicos que también que se animen, ¿no? a buscar estas oportunidades, que sueñan con Claro. oportunidades internacionales? ¿Qué recomendarías, Lisbeth? Bueno, definitivamente los motivo a que postulen, que no se autolimiten, ya que, bueno, normalmente tendemos mucho
mucho a tal vez autosabotearnos un poquito pensando no tengo la experiencia profesional suficiente o no domino el idioma a la perfección. Y pues la verdad, el programa no busca personas con vasta experiencia, sino personas con ganas de aprender el idioma, el sistema educativo francés y también de transmitir la cultura, como lo he repetido varias veces. Es lo más importante. Sí, Claro que eso sí. es lo que se busca. Y asimilar también, ¿no? Y asimilar Conocer también, más. para traer también algo de allá para nuestros estudiantes. Sí, tú, Cristian, cuéntanos. ¿Qué recomendaciones? Sí, yo ¿Cuáles creo son que- la clave del éxito, pues. Yo creo que les animaría a ser excelentes desde la carrera, ¿no? Tal vez muchos pensamos en que cuando ya llegue un trabajo voy a poner de mi parte, pero yo creo que desde las aulas, cada cosa, cada trabajo, cada exposición, esforzarse en ello. Yo recuerdo que mi último año como que hice un compromiso conmigo mismo, esos de que hacemos al inicio del año, de este año sí voy a por mis mejores notas, este año sí, y creo que me sirvió muchísimo. Por ejemplo, el último año yo participé en un voluntariado. Ya. También con la embajada, gracias a mi docente de francés, que también nuestro docente. cómo se llama? que fue, ¿Cómo se llama? Rosa Sandoval, Manda Madame saludos. Rosa Sandoval. Sí, ella tenía esta visión de que participemos en voluntariados, en congresos, y eso fue muy bueno para nosotros como estudiantes, para tener contactos, para tener experiencia, y creo que eso me ayudó, ¿no? En cada exposición ponerle muchas ganas, sabiendo que nos va a servir para algo en el futuro. Así que eso les animo, chicos, a que se pongan las pilas, no esperen que inicie el año recién, sino que en cualquier momento del año se pongan muy, muy bien. Perfecto. Lisbeth, muchas gracias por acompañarnos aquí en este podcast. También nos comentabas también que vas a regresar al programa. Sí, este año volví a aplicar. Como te comentaba, fue gracias al apoyo de mis profesores. Creo que les gustó también y se quedaron con más ganas de aprender un poquito más de Perú. Entonces me apoyaron mucho en el proceso de preselección nuevamente. Esta vez fue más sencillo, una segunda vez, y bueno, voy a regresar nuevamente a Bordeaux, Muy al bien. colegio Lorcaté. Qué bueno, Sí. qué bueno. Felicitaciones. Muchas Y gracias. también pues a ti, Lisbeth, Cristel, que te dan muchos éxitos. Esta experiencia pues ha sido muy enriquecedora. Gracias por venir y habrán oportunidades también para que nos cuenten sus próximos Claro que logros. sí. Esta ha sido la edición de Apuntes. Recuerden que ahí están los números telefónicos ante cualquier logro o cualquier nota importante que quieran difundir. Estamos llanos para recibirlos aquí en nuestro podcast. Muchas gracias, chicas. Muchas Nos gracias. despedimos. Adiós.